Un poquito de claros, por favor. Capítulo 3, versículos del 7 en adelante. Un poquito más de bajos. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 3, versículos. Un poquito más de... Vamos a ver, Hebreos capítulo, por ahí dejémoslo por el momento. Capítulo 3, versículos del 7 en adelante. Supongo por fe que ya lo tenemos todos. Muy bien, entonces vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios, versículos del 7 al 9. Dice la palabra de nuestro Señor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andarán vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hasta allí y oramos. Padre, háblanos al corazón a través de tu palabra, instrúyenos, fortalécenos y que sea tu Espíritu Santo tomando el control de esta meditación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Recordemos que habíamos meditado la semana anterior en que en esta corriente religiosa que en algún momento se propagó en la iglesia, que era el reposo del Señor, y decíamos que la práctica en la que se promovió esta corriente no era fundamentada en la palabra, pero que sí la Biblia habla de ese reposo. Ahora, que Hebreos también es un resumen del Antiguo Testamento, y que para comprenderlo pues también hay que conocer el Antiguo Testamento. Cuando Dios nos habla de este reposo, toma como referencia aquel periodo en donde el pueblo caminaba por el desierto rumbo a la tierra prometida. ¿Cuántas cosas pasaron allí? Hemos hablado bastante de eso. ¿Cuántas cosas pasaron? Eran, hermano, una generación de murmuradores. ¿Por qué murmuraban? Por todo. Salieron de la esclavitud y la murmuración era: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Hermanos, tuvieron sed y el pueblo murmuró diciendo: nos vamos a morir de sed. Dios les dio agua, Dios les dio alimento, Dios les dio sostenimiento, Dios les dio todo. Y aquel pueblo se dedicaba a murmurar y a murmurar y a murmurar. Entonces Dios, hermano, tomó a este pueblo y lo purificó por 40 años. 40 años donde toda aquella generación de murmuradores, toda aquella generación de esclavos fueron muriendo y fueron produciéndose una nueva generación. Entonces, el escritor de Hebreos cita un acontecimiento en particular. Dice: como no endurezcáis vuestros corazones, como el día que me tentaron en el desierto. Hay varias, oportunidades donde esto sucedió. Sin embargo, muchos se refieren al momento en donde Dios les hizo sacar agua, ¿verdad?, de la peña. Esto lo hablábamos la semana anterior. Entonces, ubicándonos en ese contexto, vámonos al versículo 10 en adelante, y dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. ¿Cuál generación? La generación de murmuradores, la generación de inconformes, toda esa generación. Y dije: siempre, mire qué interesante, siempre andan vagando. ¿Dónde dice? Y no han conocido. Fíjense qué interesante, porque no dice van a andar siempre vagando, toda la vida van a vagar en este desierto. Y que literalmente fue así. Le dije, toda aquella generación murió en el desierto. Sin embargo, no, el escritor de Hebreos, que no se sabe a ciencia cierta quién fue, no habla o no hace referencia a que ellos iban a andar en el desierto, hermano, en una condición errante, sino que se refiere a la condición interna del individuo. Dice la Escritura: y dije, siempre andan vagando en su corazón. Pongámoslo en un plano práctico y espiritual para nosotros.
no tienen, hermano, una estabilidad en su vida o en su relación con Dios. No tienen una estabilidad. ¿Quién es un inestable espiritual? Aquel o aquella que las circunstancias le hacen variar de su fe, que las circunstancias le hacen, hermano, desviar la mirada, desanimarse, frustrarse, las circunstancias. Ejemplo, ¿usted cuándo es cristiano? ¿Cuando tiene dinero? ¿Cuando ha saciado su necesidad de apetito? ¿Cuando tiene salud? ¿Cuándo es creyente? O nosotros podemos decir, mire, yo soy cristiano en todo tiempo. Tenga dinero, no lo tenga, tenga salud, esté enfermo, mi condición sigue siendo la misma. Hemos dicho en otras oportunidades, buscar con la misma intensidad a Dios independientemente de las circunstancias. Porque algunos, los que son variantes en su relación con Dios, se entregan con mucha más intensidad a Dios en medio del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de la escasez. Y cuando llega la tranquilidad, cuando llega la abundancia, cuando llega la estabilidad, se les va la espiritualidad también. Y viceversa. Hay quienes que son bien espirituales cuando lo tienen todo y cuando no tienen nada reniegan de todo también. Entonces esa inestabilidad es a lo que se refiere. En otras palabras, Dios dijo, estos no se van a componer. Y como no se van a componer y como necesito una generación que vaya y conquiste aquella tierra, lo mejor es que esta generación se termine acá. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Entonces dice la Escritura, sigamos leyendo. Versículo 11, dice, por tanto juré en mi ira, ¿qué juró Dios, hermano? No entrarán en mi reposo. Y aquí entramos ya en detalle con esa corriente de aquel tiempo y con lo que la palabra habla acerca de esto. Dice, y juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El reposo del Señor no es, hermano, como decíamos, esa práctica en donde hacían que alguien cayera como en una especie de éxtasis, ¿verdad? Y que se desmayara y que entonces ahí estaba en el reposo del Señor. Bueno, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, Dios les dijo, no entrarán en mi reposo. Ahora, ¿cuál era el reposo del que estaba hablando? Con base al contexto, hermano, el reposo del que estaba hablando era, ustedes han salido de más de 400 años de esclavitud. Han andado 40 años errantes. ¿Cuál iba a ser el reposo que aquel pueblo iba a experimentar? El reposo de que el pueblo iba a ser entrar, poseer la tierra que Dios les había dicho que era de ellos. ¿Descansar de qué? Descansar de aquella condición de esclavitud, descansar de aquella condición, hermano, errante en el desierto. De eso iban a descansar. Ahora, apliquémoslo para nosotros. Mire, ¿cuál es el reposo que yo puedo experimentar de parte de Dios? Bueno, en primer lugar, para poder experimentar reposo, ¿qué hay que estar, hermano? Cansado, ¿verdad? ¿O usted es de los que se cansa de descansar? Y después de haber descansado todo el día, hay que apartar un rato más para la noche, ¿verdad? Y da sueño temprano porque hay que descansar de toda una jornada de haber estado, ¿qué? Descansando. Bueno, usted es lo que rompe la norma. Generalmente, cuando hablamos de reposo, es porque estamos refiriéndonos a una condición de tranquilidad, a una condición de descanso. Ahora, algunos pueden hacer referencia a cómo era su vida cuando no conocía o cuando no tenía una relación con Dios. ¿Cómo era su vida? Para muchos podrán decir, mire, mi vida era una vida de ajetreo, una vida donde no podía experimentar el sosiego, todo era una desesperación, todo era una angustia, todo era aquello de que ver cómo hago, cómo salgo de esto, las condiciones me ahogaban, ¿verdad? Los compromisos económicos, los conflictos laborales, la condición en el hogar, bueno, y tantas cosas de las que podemos hablar, las enfermedades, hermano, mucha gente está enferma, no es porque, por ponerlo en este término, no es porque las defensas de su cuerpo estén bajas, no es porque ya es una persona, como algunos creen, es una persona enfermiza, no es eso realmente. Muchas personas están enfermas porque su interior está enfermo.
Ya les he hablado de esta persona, que una señora, que ella estaba testificando de lo que Dios, de cómo Dios la había sanado. Ella lo expresó de esa forma. Y ella decía, ahora, uno de sus hijos era amigo mío, entonces por eso yo conocí el caso un poquito más de cerca. La señora decía que ella andaba una bolsa, hermano, literalmente así, una bolsa de medicamentos, una bolsa. Y esa bolsa de medicamentos es todo lo que le habían recetado que tenía que atravesarse la señora. En aquel tiempo, hermano. Hoy estamos mejor porque hoy ya no le dejan tanta pastilla. Gracias a Dios, hoy con una se cura todo, hermano, ¿verdad? Acetaminofén, la milagrosa. Entonces, la señora era una señora, literalmente, hermano, era una señora amargada. Mi amigo era un tremendo peleonero. Este tipo andaba ofreciéndole puños a cualquiera. Y lo peor del caso es que a él lo tastaseaban casi siempre. Pero él era así. El tipo era impulsivo, peleonero y se la llevaba de bravito y todo. Curiosamente, a pesar de las características que él tenía, a la mamá le temblaba, hermano. Porque si él se la llevaba de bravito, se la llevaba de peleonero, la sacrosanta madre de él era el doble o el triple de él, hermano. O sea, la señora los agarraba porque son tres. Bueno, eran tres varones, porque las hijas ya eran mayores y se habían ido de casa. Hermano, les daba una señora amargada. Un limón mayugado y exprimido es mentira, hermano. La señora era peor. Entonces, el esposo de una de sus hijas fue el primero en conocer a Jesucristo. Y luego, pues, a través de la hija, la señora conoció también al Señor. Y cuando la señora recibió a Jesucristo, y ahí viene el testimonio de ella. Ella dice, cuando yo recibí al Señor, dice ella, todas mis enfermedades se fueron, todas. Ya toda aquella bolsa de pastillas ya no la necesité más. Y qué curioso, porque ahora la señora ya sonreía. Ahora la señora, su condición era diferente. ¿A Dios hizo el milagro y la sanó? Sí, pero el milagro predominante era que Dios había sanado su alma. Y al Dios sanar su alma, hermano, su cuerpo experimentó, hermano, una sanidad. Y es de el punto que quería traer a colación. Muchos están enfermos, no porque sus cuerpos o sus órganos sean débiles, sino porque su condición espiritual no ha sido sanada por completo. ¿Cómo vive? No sé, amargado, desesperado, angustiado, en una condición de zozobra, en una desesperación. Es que mire, usted no sabe todos los compromisos que yo tengo que sacar y a veces me encuentro asfixiado, ahogado, porque siento que no me va a alcanzar lo que percibo. Bueno, la Biblia dice, echando toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No estoy diciendo que no sea responsable, procure serlo, procure, hermano, salir con sus compromisos. Pero entienda que lo que usted necesita es el respaldo de Dios. Eso es lo que necesita. Eso es lo que necesita. Hay personas, y yo he conocido y conocí personas así, que su día comenzaba, hermano, a las 3 de la madrugada. A las 3 de la madrugada. A las 3 de la madrugada, a las 3:30 ya estaban esperando transporte para irse a sus negocios. Hermano, iban llegando a sus casas entre las 8:30 y 9 de la noche. Y eso lo hacían todos los días. Y yo siempre he dicho que qué triste es cuando una persona no distingue entre un sábado, entre un lunes, entre un miércoles, entre un domingo. Para él o para ella todos los días son iguales. Iguales.
Todos los días es la misma zozobra, todos los días es la misma desesperación, todos los días es la misma condición. Mis estimados hermanos, este tipo de personas necesitan experimentar el reposo del Señor. ¿Y cómo lo van a hacer? En primer lugar, tienen que entregar sus vidas a Jesús. Ah, no, pero yo ya soy creyente. Entonces créale a Dios, hermano, que es la otra condición. Yo ya soy creyente, pero no le he creído a Dios. ¿Ve por qué dice que no le he creído si yo lo he recibido? Bueno, y no dice la Escritura, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás, ¿qué dice? Cosas. Y si usted lee el contexto, ¿de qué está hablando el contexto? Está hablando literalmente de cosas. No os afanéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de vestir. Cada día trae su propio afán. No está diciendo que no sea previsor. Está diciendo no se angustie, no se afane. De los que están acá, que son encargados del área de cocina. Iba a decir las hermanas, pero a veces no solamente las hermanas, a veces hay caballeros que cocinan. Hay machos alfa que se dedican a la cocina también. Sí los hay. Raros, pero hay. Entonces, cuando dije raros me quería referir a que son escasos, ¿verdad? Valga la aclaración. Son poquitos, vaya. Pero, ¿cuántos de los que están acá, en algún momento, acaban de terminar de cocinar o acaban de terminar de desayunar y ya están diciendo, ¿y qué voy a hacer para el almuerzo, Dios mío? Y dice, pero ni siquiera el café nos hemos terminado, cálmese. Hermano, no han terminado de cenar y ya están preocupados por el desayuno. Mira, solo 3 huevos han quedado. ¿Y cómo vamos a hacer para mañana? Cálmese, hombre. Mañana van a abrir la tienda también. Usted no sabe si en la mañana le van a llevar, qué sé yo, 10 tamales. Usted no sabe. Usted no lo sabe. No lo sabe. Pero se desespera, se angustia. Mis estimados hermanos, el reposo del Señor. En este contexto van a experimentar una tranquilidad. Después de todos aquellos años de esclavitud, aquellas generaciones de esclavitud, gente que no conocía otra cosa más que ser esclavos. No conocían otra cosa, no lo conocían. ¿Sabe usted que en nuestro medio, en nuestra cultura, y quizás me atrevería a decir en nuestra cultura latinoamericana, hay mucha gente que creció escuchando que eran pobres, que creció creyendo que eran pobres, que son adultos que creen que son pobres. Porque usted le pregunta, mire, ¿por qué no le levanta el techo a la casita? Porque mire, ya se le está cayendo, porque el techo ya está así, ¿verdad? Mire, y probablemente le van a decir, no, ¿y de dónde, pues? Pero mire, esa pared ya le va a caer encima a usted. Hay que se haga la voluntad de Dios, porque ¿cómo, pues? ¿Y de dónde telas y no hay arañas? Y así es la casita, mire. Así es la casita. Cabalito logran entrar los 4 que viven allí. Cuando entra el sol, se tiene que salir uno de ellos, hermano, porque no caben los 5 ahí. Definitivamente. Sí. Mire, ¿por qué viven así? ¿Y nosotros cómo, pues? Así la casita y una manzana de terreno, hermano. Es que nosotros somos pobres. Solo 20 cabezas de ganado tenemos, unos 3 pelos, dicen ellos. Hermano, quien tenga 5 vacas no es pobre en ninguna parte del mundo, hermano. En ninguna parte. Hay gente que tiene mentalidad de pobre. Tienen vacas, producen leche, hacen queso, venden la leche, venden la crema, venden el requesón. Y ellos toman solo café only. Mire, ¿por qué no toma leche? ¿Y de dónde? Bueno, para que vayas un poco más al extremo. Hay gente que se toma el suero, hermano. Se toma el suero. Hay gente así. Hay gente así. Ha conocido gente que tiene gallinas indias y va al mercado a comprar pollo chel. Perdón si hay alguien aquí, hermano. Y de repente, ahí andaba la gallina picando, ¿verdad? Y usted lo ve que cayó.
se murió de vieja la gallina. Le dio un ataque al miocardio. Ahí quedó. Y le tocó enterrar a la gallina porque nunca se la comió. No, es que nosotros, ¿de dónde? Hermano, hay gente así. Hay gente así. Hay gente que no es pobre, hermano. Hay gente que se cree pobre. Hay gente que se cree pobre. Hay gente así. Entonces, esta generación, estoy hablando de que habla aquí la Escritura, estaban en el desierto. Dios les había dado libertad. Estaban, hermano, Dios guiándoles. Pero la mentalidad de ellos, ¿qué seguían siendo? Esclavos. Esclavos. Mire, han habido muy pocos y muy raros casos, y por cierto que se está tratando de promover que los animales salvajes no sirvan de espectáculo en los circos. Pero, qué interesante es, si alguna vez ha sido curioso, que están los elefantes, por ejemplo. Los elefantes son animales extremadamente fuertes, hermano. Son extremadamente fuertes. Son de los pocos animales que no tienen depredadores naturales en su edad adulta. Ellos tienen depredadores cuando son unos cachorros apenas. Pero, no, bueno, en el elefante no sé qué es cachorro, cuando son pequeños. No tienen depredadores naturales. Hermanos, viene cualquier tipo de fiera. En este caso, por la ubicación de los elefantes, que son los leones, serían sus cazadores cuando son pequeños. Hermano, una manada de leones no ataca a un elefante adulto. No lo hace. No lo hace. Y entonces, ¿cómo es que esta gran bestia, hablando del elefante, por si acaso, pues sí, porque de repente va a decir, ya ves, te habla. No, hermano, está hablando del elefante. ¿Cómo es que este animal puede, cómo es que lo pueden mantener sin que haga estragos? Repito, han habido casos, muy pocos casos donde los elefantes se han, por decirlo con estas palabras, se han vuelto locos, hermano, y han salido y han hecho desastre. Muy pocos. ¿Cómo logran controlarlos? Desde que son pequeñitos, les amarran en su patita una cadena. Entonces el animalito, cuando está pequeñito, ala y ala y ala y ala la cadena, hermano, y como está pequeño, no tiene la fuerza suficiente para romper aquella gran cadena. Entonces, después de mucho tiempo, de que el animalito está luchando y luchando y luchando y no logra liberarse, entonces el animalito simple y sencillamente se sugestiona. Entonces ya no lucha, porque él se convence de que ya no se puede liberar, de que él es esclavo de esa cadena. Entonces ya no lucha. Entonces llega un momento en donde los entrenadores saben que el animalito se ha dado por vencido. Y cuando ya se ha dado por vencido, simple y sencillamente ya no es necesario aquella gran cadena. Con cualquier pita que lo amarren, con un lazo los amarran, la pata. Cuando ellos comienzan a moverse y sienten el tironcito, ya se quedan quietos. ¿Por qué? Porque aquí en su cabecita ellos dicen, yo no me puedo liberar. Hermano, y es una pita, es un lacito, una cadena delgadita. Pero cuando siente el topecito, simplemente dice, yo no puedo. Yo no puedo. Tremenda bestia, con fuerzas increíbles. Y simplemente dice, no me puedo liberar. Esta gente, Dios los había sacado. Dios había hecho milagros para sacarlos. Dios los guiaba en el desierto. Dios los llevaba a una tierra prometida. Dios les prometía un descanso para todo aquello que habían vivido. Pero ellos seguían teniendo mentalidad de esclavos. Tanto así que hubo un momento donde ellos comenzaron, hermano, a decir, regresémonos, volvámonos a Egipto, volvámonos. Entonces, como Dios, hermano, ve mucho más allá que nosotros, porque nosotros
nuestra mentalidad muchas veces es tan limitada, tan corta, porque vemos el momento, vemos las condiciones, no vemos más allá. Entonces Dios dijo, fácil, este pueblo, mi pueblo, el que yo he elegido, van a llegar al lugar que yo prometí para ellos, porque simple y sencillamente ese pueblo, y lo que Dios estaba haciendo era para su gloria, para la gloria de Dios. Entonces vamos a hacer algo práctico. ¿Qué es lo práctico que vamos a hacer? Simple. Todo este montón de murmuradores con mentalidad de esclavos se me mueren aquí. Y todos aquellos que van a crecer, van a nacer y a crecer en el desierto, toda esa generación que ya no conoció la esclavitud, ahora son los que van a entrar y van a experimentar un sosiego, una paz, una tranquilidad. Pero ellos no vivieron todo aquello, no lo vivieron, pero lo conocieron a través de las historias de sus padres. Era algo que se hacía en aquel tiempo, la tradición oral se le llamaba. Lo iban a experimentar. Entonces, mis estimados hermanos, si lo retomamos para nosotros, podríamos decir, si usted aún no conoce al Señor y probablemente siente que la vida le trata mal. Hay gente que dice la vida es injusta. La vida no es injusta, hermano, porque Dios no es injusto. Dios no lo es. Algunas veces nosotros tenemos que ser responsables de nuestras propias acciones y decisiones. Siguiente, muchas veces Dios crea condiciones a nuestro alrededor para que nosotros nos demos cuenta quién es Él en nosotros. Y las cosas que a veces pueda pasar y que pueda creer que son situaciones tan complicadas, tan duras, tan difíciles, Dios las puede utilizar para su gloria también. Dios puede hacerlo. Entonces, si usted viene al Señor y lo conoce de verdad, todo eso que ha experimentado, Dios le va a dar la paz que usted necesita. Y si usted dice, yo ya soy cristiano y estoy viviendo una condición de intranquilidad, una condición de conflicto, una condición desagradable, una condición de desesperación, entonces le diría, entréguese, abandónese en los brazos de su Señor y conózcalo de verdad. Y conózcalo. Porque si lo conociera de verdad, entonces se daría cuenta que si bien es cierto, situaciones vamos a tener, porque Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Yo no la doy de esa manera. El Señor nunca dijo que no íbamos a pasar por situaciones complicadas. Él dijo que Él iba a estar con nosotros. Eso es lo que Él dijo. Y si usted no entiende eso y no comprende eso, es porque todavía no lo ha conocido completamente. Dios tiene reposo para nuestras almas. Dios tiene tranquilidad para nuestras almas. Hay una frase, o uno de los nombres de Dios, uno de los nombres de Dios, a veces quizás uno de los más populares, y hablamos de Jehová Shalom. ¿Qué es Jehová Shalom? Jehová Shalom es Jehová, mi Dios de paz. Mi Dios de paz. Entonces, si Él es mi Dios de paz, ¿qué significa? Que si yo aprendo a confiar en Él, entonces en Él yo puedo tener el reposo que mi alma necesita. ¿Por qué no lo tiene? Porque no lo busca. ¿Por qué no lo tiene? Porque no lo conoce. ¿Por qué no lo tiene? Porque no se acerca. Porque Dios está allí disponible. ¿Para quién, hermanos? Para todos. Por lo tanto, el reposo del Señor, más que una experiencia sensacionalista, es una condición de entrega. Y esa entrega se manifiesta en nosotros a través de que Él nos da la paz que solamente su Espíritu en nosotros nos puede dar. Esta noche, denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, mis estimados hermanos. Padre, buen Dios, esta noche te damos gracias por tu palabra. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy
en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.